hablar sobre una persona que es... Ahí van a ir entendiendo por qué, pero esta persona tiene hermanos. ¿Soy yo la única que tiene hermanos aquí o no? ¿Cuántos hermanos tienen? 9. 5. Tengo 6. Ninguno. ¿Tienes 6 hermanos? No, tengo 5 hermanos. ¿Tienes 5 hermanos? No tengo. No, tengo 6 hermanos. Cinco. Tengo 6 hermanos. No tengo hermano más. Yo tengo un hermano más. Y con un hermano ya ¿Es suficiente? es suficiente, sí, así que me imagino lo que puede significar tener a 2 hermanos. ¿Y ustedes no tienen hermanos? ¿Sí? ¿Dos? Bueno, bienvenidas. Vamos a hablar de un personaje bastante interesante, que él no tenía 9 hermanos, él tenía 12. ¿Saben quién puede ser? La tía Diana, ¿no pasa? José. Sí. No sé. Pero ahora vamos a entender como algo bien particular, porque a veces nos tocan vivir situaciones difíciles que no entendemos para qué son. ¿Sí? Les ha tocado vivir situaciones difíciles que ustedes como que empiezan a pensar y se dan cuenta de que no tiene mucho sentido lo que están viviendo. Hay veces que sí, porque a veces uno se equivoca y vive la consecuencia de su decisión. Las decisiones traen consecuencias, ¿cierto? Sí. Y estas cosas que a veces nos suceden tienen un para qué. Todo tiene un para qué. Y esos para qué nosotros los entendemos como propósitos. ¿Sí? ¿O no? Amén. O Dios no tiene propósito y hace todo al azar. Amén. ¿Sí? Entonces, hay personas que viven por suerte. Afuera, generalmente en el mundo, las personas que me ha tocado, con las personas que me ha tocado conversar, dicen, bueno, qué buena suerte tienes, Alexandra, por esto. Y otros, no, qué mala suerte. Otros dicen, no, me pasó esto porque tengo muy mala suerte. Pero realmente esa suerte para nosotros no tiene sustento. Porque el mismo sustento como de la suerte es Dios. De hecho hay un pasaje bíblico en Salmos 16:5 que dice que Dios sustenta mi suerte. ¿Sí? Dios sustenta nuestra suerte. Entonces cuando hablamos de que Dios sustenta la suerte, estamos diciendo que nuestra suerte no es tan suerte porque está sostenida, porque es firme, Claro. porque tiene seguridad, tiene estabilidad. Entonces, Dios todas las cosas que hace las hace con un propósito. Entonces, dicho esto, no sé si tienen Biblia por ahí. Biblia. Vamos a avanzar un poquito más, o sea, para ya retroceder a Génesis. Génesis 37. Génesis 37. Está ahí cerquita del inicio. No debería ser tan complicado encontrarlo. Ya, sube. Los quiero a todos atentos porque vamos a ir compartiendo la palabra. Ya. El numerito grande entre 16 y 37. Dice, José es vendido por sus Hermanos. ¿Alguien alguna vez los ha traicionado? Sí. ¿A quién le han roto el corazón alguna vez? Por una traición. Sí. Bueno, pasa a ver. Pero aquí José fue traicionado por sus hermanos, las personas más cercanas que quizás uno puede tener. Lo hirieron, lo traicionaron, pero no solamente fue una traición, sino que fue una venta, o sea, como que esa traición involucró una venta. Pero previa a la venta,
sus hermanos pensaron en matarlo. Así que imagínense. Y saben, la historia comienza diciendo que se trata de la familia de Jacob, que es el padre de José. Y José dice que tenía 17 años. 17 años. ¿Quién tiene 17? Entonces, como que nos acercamos un poquito a los 17 años, qué sentimos, qué cosas estamos viviendo. Pero bueno, en ese tiempo José se dedicaba a apacentar ovejas, a cuidar ovejas. Pero había algo que a los hermanos de José les molestaba. Y era que José era como el sabo de la casa. El papá le decía, oye, anda a ver a tus hermanos, ve qué están haciendo y me dices. Y sus hermanos realmente lo detestaban por eso. Y más aún, el José llegaba con esos mensajes a su casa, los hermanos lo detestaban por eso y el papá lo amaba más que a nosotros. Entonces se podría entender que quizás los hermanos sí tenían motivos para odiar a José, porque su papá como que lo amaba, pero lo amaba por ciertos motivos también, pero lo amaba más. Y eso hacía de que sus hermanos tuvieran envidia de él. Y como lo amaba tanto, también le hizo una túnica muy hermosa, una túnica que no tenían sus otros hermanos. Y hubo un día, cuenta la historia, en Génesis 37, avanzamos un poquito, 4, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, que cada vez que José hablaba, como que se enojaban los otros hermanos, ¿cierto? Y aparte de todo esto, también José soñaba. Chuta, ¿qué no hacía José entonces? Tener sueños en ese tiempo significaba tener revelación divina. Se consideraban estas personas que tenían comunión con Dios, quienes soñaban. Entonces los hermanos de José decían, ay, ahí viene el soñador, ahí está el soñador, con su túnica de colores, amado por el papá, ahí viene. ¿Qué pasó? En 37:5 dice que José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos. Y dice que su sueño era el 37, versículo 37. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante él. Ese fue el primer sueño. Y sus hermanos le respondieron, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. Dice que después soñó otro sueño. He aquí que he soñado otro sueño. El sol, dice, y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Chuta. El hermano repudiado tuvo muchos sueños que decían de que ellos los iban a adorar, que los otros hermanos lo iban a tener que adorar. Pero estos hermanos envidiosos no tenían caso. Ya estaban como demasiado enojados por todo lo que José hacía. ¿Qué sucedió después? En el capítulo 3, el versículo 12, dice que después sus hermanos fueron a apacentar las ovejas, lo vendieron como un siervo, como un esclavo, y lo pusieron a trabajar. ¿Y qué pasó? En esto que trabajaba, administraba mucho dinero. Todos los bienes que tenía Potifar, José los administraba. Y Jehová dice que estaba con José. Como que Jehová lo bendecía en todo lo que hacía. José era muy próspero. Entonces dice que Potifar
como vio eso en José, como vio esto especial en José, empezó a darle todo lo que tenía de a poco. Y le dio todo, el poder sobre todo, y resulta que Potifar tenía una esposa. Más adelante dice que José era un varón próspero, o sea, ella quizás no tenía 17 años, tenía un poquito más. Y no era solo próspero, y no era solo amado por el papá, sino que también era de un hermoso semblante y de una bella presencia. Imagínense. Ay, ay, ay. Y eso ocasionó en la esposa de Potifar, se le empezaron a revolucionar la hormona de esta señora. Imagínense. No sé, aquí viene la historia de lo potente. Y dice que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Tuvo voluntad. Dice, él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa de mí. Dice, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. José dijo que él tenía mucho poder, pero no iba a tomar ese poder para beneficiarse, entre comillas, de la esposa que tenía, porque eso había sido reservado solo para Potifar. Entonces José dice: ¿cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, que reconocía que no solamente se iba a equivocar con el amo, sino que también contra Dios. Primero contra Dios y después contra el hombre. ¿Y qué pasó? Dice que ella le hablaba cada día a José y le decía, ¿quién sabe qué le decía? Porque aquí no está estipulado, pero dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Dice, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. ¿Me siguen? ¿Están ahí atentos a lo que voy a pasar? Para estar con ella. Aconteció que él un día en casa, él pasaba, ¿cierto?, por ahí para poder hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y dice que ella lo asió de su ropa y le dijo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Inteligente. Imagínense resistirse ante una propuesta así. ¿Cuánta fuerza tuvo que haber tenido José? Porque dice que la mujer le insistía, no una, no dos, varias veces. Hay algunos que no se pueden resistir, imagínense. José sí lo hizo. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Y qué pasó? La mujer, enojadísima, porque no había podido conseguir lo que ella quería, inventó de que José había intentado abusar de ella. Entonces tomó toda esa ropa como evidencia y cuando llegó su esposo le dijo, ay José, dice, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Mírenla. Y sucedió, dice, que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer hablaba, tomó a José y lo puso en la cárcel. Recordemos que él había sido vendido por sus hermanos y ahora había sido llevado a una casa ajena para trabajar y estar a cargo de todos los bienes de otra persona. Pero ahí aprendió José a administrar. ¿O no?
Amén. Algo tuvo que haber aprendido dentro de todas esas cosas negativas que le pasaban. Pero ahora entró a la cárcel. ¿Y qué podemos aprender en la cárcel? Bueno, Jehová dice que estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Imagínense dejar a un preso encargado de todos los otros presos. ¿Qué vio esa persona en José? Realmente Jehová, Dios, sí tenía misericordia y sí lo hacía, por así decirlo, brillar y dar confianza. Dice, Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. O sea que si Dios está con nosotros, todo lo que hagamos vamos a prosperar, nos va a ir bien. Amén. Esa es la promesa que Dios nos hace. Pero aún José seguía en la cárcel. Y luego, en el capítulo 40, que dice que después llegaron delincuentes a esta cárcel. Realmente delincuentes. Estaba el copero y estaba el panadero. Ambos dice que le servían al rey de Egipto. Y el encargado de la cárcel puso a José a cuidar a ellos dos. Los puso a servir a unos delincuentes. José no era delincuente. José estaba en esa cárcel injustificadamente. Pero aún así tuvo que servir a personas que sí eran delincuentes. O sea, ¿qué injusticia es eso? Es súper injusto. Pero bueno, José los servía. ¿Y qué les pasó un día? Estas dos personas soñaron un sueño en el mismo día. En el mismo día, en el mismo momento. Y José, como era atento, vio que todos los lenguajes tenían cara como de pena. Y les dijo, ¿por qué tienen esa cara? ¿Qué les pasó? Cuéntenme. Y ahí los presos, no, es que soñamos un sueño y no sabemos qué significa y necesitamos saber. Y José les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelos ahora. Recordemos que José había tenido sueños antes y él sabía lo que esos sueños significaban. Amén. Y entonces ahí abrió el paso para que el copero y el panadero pudieran contarle su sueño. Pero vamos a hablar de un sueño en específico, que fue el sueño del copero. Resulta, y acontece, que el copero al cabo de 3 días dice que iba a salir de la cárcel. Y el panadero, no. O sea, iba a salir, pero le iban a cortar la cabeza. Entonces, a uno de ellos le dio como un buen final y al otro no, al menos lo que su sueño simbolizaba. ¿Y qué pasa aquí? Que al cabo de 3 días se cumple la palabra de José, lo que él había dicho en la interpretación, y el copero y el panadero salen. Pero el copero y el panadero se olvidan de José. Cuando José interpreta el sueño de estas dos personas, interpreta específicamente el del copero, José le dice a él, acuérdate de mí cuando tengas ese bien, acuérdate de mí cuando salgas, y te ruego, dice, que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí, ¿por qué me pusiste en la cárcel? O sea que José realmente quería estar en la cárcel, ¿o no? No. No quería estar en la cárcel. Pero, y le pidió a esta persona que por favor se acordara de él. ¿Y qué pasó cuando esta persona salió? No se acordó de lo que él había hecho. Entonces,
la palabra específicamente dice, en Génesis 40, versículo 23, lo siguiente: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Y yo pienso, ¿ese olvido habrá sido casualidad? No creo. Yo realmente no creo. Imagínense, estos delincuentes que realmente delinquieron salieron antes que José. Y esta persona volvió a trabajar, el copero volvió a trabajar con el rey de Egipto, ¿cierto? Con la copa, dándole la copa, y no se acordó de él. Pero Dios estaba preparando el panorama para que algo ocurriera, para que algo sucediera. Entonces, resulta que después dice la palabra que pasaron 2 años. ¿Cuántos años pasaron? 2. Esos 2 años José siguió trabajando en la cárcel. Pero estos 2 años tuvieron que pasar para que el rey de Egipto necesitara a José. Entonces, como que el terreno se iba preparando para que él pudiera salir. Pero tuvo que esperar harto tiempo. Harto tiempo. Dice la palabra, voy a adelantar un poquito más, en el capítulo 41, versículo 46, dice que era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón de Egipto. El rey de Egipto, perdón. El faraón, rey de Egipto. O sea que habían pasado 30 menos 17. No me hagan pensar en uno. Sí, 13 años. Habían pasado 13 años. Imagínense. 13 años. Pero el faraón lo necesitaba. Dios despertó esa necesidad en el faraón para que así José fuera conocido por él y necesitado. Porque ¿para qué le iban a sacar a José si el faraón no le servía? Claro. Para nada. Pero resulta que el faraón tuvo un sueño. Y estaba tan agitado, dice la palabra, estaba tan angustiado por el sueño que había tenido, ahí después ustedes lo pueden leer, pero resulta que no había quien pudiera interpretar el sueño. El faraón mandó a llamar a todos, quienes pudieron haber interpretado el sueño, pudieron haber entendido, pero realmente no entendían lo que pasaba. Entonces, dice la palabra que llegó el jefe de los coperos y dice, cierto, se acordó del copero y dice, hoy me acuerdo de mis faltas. Y le dice al faraón, ¿sabes que hay un hombre en la cárcel? Yo tuve un sueño y él me dijo que yo iba a salir, y el panadero tuvo el sueño también y le dijo que él iba a morir, pero interpretó el sueño y entendió. ¿Y qué pasó? El faraón dijo, ya, llamémoslo al tiro. Entonces dice que el faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Entonces este faraón necesitó a José y por eso lo sacaron y se preparó el camino para que él pudiera salir. Dice que José nuevamente pone a Dios por delante en el versículo 16 y dice, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. 41:16. Entonces, dice, el faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Bueno, y el faraón empieza a contarles el sueño y José le dice resumidamente de que no había nadie más, no hay un mago ni nadie más que lo pudiera interpretar. Y José le dice, ¿sabes qué? Estos 7 años significan estas 7 cosas, significan estas 7 otras cosas, estos 7 otras cosas significan estas otras 7 cosas. Van a haber 7 años de provisión y 7 años de pobreza, de hambruna. Así que, faraón, prepárate. Prepara a tu pueblo, le dijo, prepara a los gobernantes porque necesitas tener a alguien que junte toda esta provisión, saca a tus mejores hombres
para que recojan todo el trigo y la guarden y que la mantengan durante este tiempo. Y el gobernador de Egipto dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo, no hay entendido ni sabio como tú. ¿Alguien me puede ayudar a leer el capítulo 41, versículo 40? ¿Por ahí? Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Bueno, o sea que desde la cárcel, José pasa a ser segundo al mando en Egipto. Dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, y decían: doblad rodillas. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. O sea que cuando iba segundo en el carro, o sea, el primer carro era del faraón y el segundo era de él, eso significa un puesto como de honra. Y más aún, las personas que llevaban este carro decían a todas las otras personas que los rodeaban: doblen sus rodillas. Tenían que inclinarse ante José. Y aquí volvemos a lo mismo. Tuvieron que pasar 13 años para que esto pudiera ocurrir. ¿Cuánto hemos esperado nosotros para que nuestra circunstancia cambie? ¿Hemos esperado en Dios o no? ¿Y hemos creído que en medio de nuestra circunstancia adversa hay un propósito? ¿O no? ¿O es mala suerte en realidad? No, ¿sabes qué? No. Mala suerte. Pero ¿saben que no? Porque en Dios hay propósito. Amén. Cuando estamos en Dios, Dios marca ese propósito en cada uno de nosotros. Sí, amén. Incluso el haber nacido también tiene que ver con este propósito, ¿cierto? Ahí está Maxito Blanco. También Dios tiene un propósito con él, ¿cierto? Amén. Sí. ¿Y qué pasa? Que después de este tiempo, José tiene 2 hijos. Y esos 2 hijos se llaman Manasés y Efraín. Y el mismo José le puso el nombre a sus hijos. Y el nombre Efraín significa: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea que Dios lo hizo próspero a pesar de todo lo oscuro que él estaba viviendo. Amén. Y qué raro poder ser próspero cuando está todo oscuro. Porque cuando está todo oscuro uno suele no ver la salida de las cosas. Pero como Dios es bueno, Dios es sabio, aún en esos lugares oscuros Él nos hace fructificar cuando Amén. confiamos en Él. Sí, cuando amén. pensamos que Él realmente tiene un propósito con nosotros. Así es. ¿Y qué es lo otro curioso de lo que pasa aquí? Que los demás podían ver a Dios a través de José. O sea que todo lo que le ocurría a José no era solamente para él, sino que los demás podían ver a Dios a través de su vida. Entonces, la palabra habla también de que nosotros venimos a servir, ¿cierto? Dios pone pruebas en nosotros, pero nosotros también venimos a servir. Esas pruebas que vivimos ayudan a que otras personas puedan ver a Dios a través de nosotros. Amén. Entonces, ese es uno de los otros propósitos. Todo lo que yo viví en mi niñez, por ejemplo, y hay cosas que quizás hoy no entiendo, como que aún no sé que pasaron por un propósito, pero quizás no he descubierto como por qué tuvieron que pasar de esa forma.
Pero aún con eso sé que quizás Dios va a cruzar a una persona en mi camino y algo va a suceder. Yo voy a tener que contarle eso específico, Amén. que es algo más personal, más profundo. Pero algo Dios va a hacer con esa cicatriz que está ahí. Porque antes fue una herida, ahora se convirtió en una cicatriz porque ya sanó. Pero esa cicatriz también es para poder compartirla con otra persona. Amén. Contar el testimonio. Amén. Y otra cosa que habla la palabra es que para los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Pero quedaba algo pendiente con esta historia. ¿Qué pasaba con los hermanos? Ahí estaban los hermanos. José trabajando, ¿cierto? Aprendiendo administración, cuidando plata que no era suya, terrenos que no eran de él, ovejas que no eran de él. En la cárcel, cuidando a preso, un preso cuidando a un preso. Un poco extraño, pero Dios sabe por qué hace las cosas, ¿cierto? Dios puso a José ahí para que así lo hiciera. Amén. ¿Y los hermanos? ¿Qué pasaba con los hermanos? Resulta que como golpeó la hambruna al pueblo, los hermanos tuvieron hambre. Y como los hermanos tuvieron hambre, el papá les dijo, oiga, ¿por qué están tan sentados ya? A moverse, vayan donde el faraón. Y yo sé que él está vendiendo cosas, así que ustedes vayan, hijos míos, a los... ¿Cuántos eran? 10. Eran 11, pero... Claro, envió los 11, claro, porque hay una mujer. Entonces los cuenta como 11. Pero envió a los 11 hermanos, No, 13, perdón. no. Son 2 hermanos menos José. Menos José y... Sí, pero Benjamín se Pero Benjamín se quedó. Así que fueron 10 hermanos nomás. Claro. Ya. Bueno, la cosa es que fueron los hermanos, dice el versículo 42, viendo Jacob, el papá de José, que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué se están mirando entre ustedes? ¿Por qué se están mirando las caras? Sí, así mismo les dijo. He aquí, dice, yo he oído que hay víveres en Egipto. Desciendan allá, vayan a comprar para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Dice que Jacob no envió a Benjamín, que era el menor de los hermanos, y era amado también por él. Porque dicen, si, como lean un poquito más adelante, ambos hijos significaban algo muy importante para él, porque el hermano, o sea, el papá de José tuvo que trabajar por su esposa. ¿Y qué pasó? Los hermanos de José llegaron. Y cuando llegaron, a José se le removieron muchas cosas en su corazón. Se reencontró con aquellas personas que lo habían lastimado, que lo habían herido, que lo habían botado, vendido, y con quienes habían pensado en matarlo. ¿Qué harían ustedes si tienen el poder y ven a alguien que los hirió al frente de usted y le está pidiendo ayuda? ¿Chavos? Sangre por sangre. ¿Cierto? No, ese no es el corazón de los hijos. Ese no es el corazón de los hijos. Por eso también es algo que Dios nos está mostrando a través de esta palabra. Amén. Entonces, en Génesis 45, capítulo 45, versículo 3, una vez que ya habían pasado una serie de cosas un poco más dinámicas, que los hermanos iban, que los hermanos venían, que le encontraban esto, que le encontraban lo otro, planeado también por José. Dice la palabra que José ya no podía contenerse delante de los hermanos, porque los hermanos no se dieron cuenta que él era, porque él estaba muy cambiado por la vida. Quizás se vestían distinto, quizás tenían maquillaje, quizás se untaban, no lo sabemos. Pero imagínense usted. Está glamuroso. Diferente. Glamuroso,
con las cosas finas, ¿cierto? Ya no tenía solamente una túnica de colores. Quizás él tenía unas joyas, no lo sabemos. Dice la palabra, dice que José ya no podía contenerse delante de todos los que estaban a su lado y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Previamente, a mí me llamó mucho la atención esto, pero José como que se escondía para llorar. ¿Sí? José se escondía para ir, no se aguantaba. Y se iba y lloraba, se limpiaba la cara y aparecía de nuevo, digno. Pero en ese minuto no se pudo contener. Pero aún así hizo salir a todos para que le dejaran con sus hermanos. Pueden hablar tranquilo. Dice, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. O sea, todo el mundo escuchó los gritos. No estaban ahí, no lo veían, pero todo el mundo lo escuchó llorar. No sé si alguna vez han llorado como con gritos. Sí, amén. ¿No? Sí, ¿Sí? sí. ¿Sí? Con alaridos. Wow. Y qué curioso, y me responden 2 mujeres. ¿Y los hombres? ¿También? No, dice, no me rebajo con eso. Esas cosas son para mujeres. Pero no. Imagínense que José no se pudo contener. Tanto así que empezó a llorar a gritos. Y todos oyeron. Y dice la palabra que José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? José estaba preocupado por su papá. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. No entendían qué estaba pasando. José habrá muerto y su espíritu habrá estado dentro de esa persona. No sé, no sabemos qué pasó por la cabeza de sus hermanos. Dice, entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y los hermanos, ¿será que aparece como la espada que tiene acá atrás y me corta la cabeza? Resulta que los hermanos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido. José le dijo: no se preocupen por haberme vendido, no se pongan tristes. ¿Por qué? Porque para preservación de mi vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Alcanzan a leerlo? En el capítulo 45, versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá nada ni cielo. O sea que José ya no tenía 17 ni 37, debe haber tenido unos casi 40. Entonces, dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros, posteridad sobre la tierra. O sea que pasé todo lo que tuvo que haber pasado, pasé todo lo que pasé, porque Dios quiso que yo los cuidara a ustedes. Ahora tengo esta posición, y gracias a esta posición que Dios me ha entregado, los puedo cuidar a ustedes. Y dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. En el versículo 8. Wow. O sea que después de todo lo que pasó José, porque mucha que pasó cosas terribles, aún así él reconoce que no fue por culpa de sus hermanos, sino fue Dios que tenía un plan con él. Amén. ¿Y cuántas cosas nos han pasado a nosotros que no logramos entender? Que no nos hace sentido todavía. No sé qué cosas pueden haber pasado, no conozco sus vidas, pero José es el claro ejemplo
de propósito, de que no vivimos por suerte, que los hijos de Dios no viven bajo la suerte, sino que viven bajo la mano de Dios. Amén. 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 Ese amén me gustó. Sí. En 1 Corintios 10:13, la traducción Dios habla hoy, dice lo siguiente: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los deja sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Amén. Dios no nos da pruebas que no podamos soportar, pero sí nos da pruebas, no nos libra de la prueba, pero sí nos dice que con Él podemos estar confiados. Amén. Amén. Con Dios podemos estar confiados. Amén. No estamos libres de las pruebas, pero con Él podemos estar confiados. Amén. Y esas traiciones que hemos vivido, esos malos momentos que hemos pasado, esos ramos que nos echamos alguna vez, esa relación que quizás no funcionó, la prueba en la que no nos fue muy bien, en esos momentos de no saber, también fueron parte del plan de Dios. Amén. Esos momentos de dolor, esos momentos de angustia emocional, física, también. Y qué fuerte es poder verlo así. Este tiempo yo pensaba en Judas, por ejemplo. ¿Qué pasa si en la historia no hubiera habido un Judas? Con Jesús. ¿Qué pasa si Judas no hubiera existido? Si la traición de Judas no se hubiera hecho realidad. ¿Qué pasaría con nosotros? No estaríamos. No tendríamos esa salvación. Entonces No a veces veríamos la pasan esas cosas misericordia. como en cierto sentido injustas. Imagínense los discípulos de Jesús que tuvieron, y ni siquiera como en la última cena, como que entendían a cabalidad cómo Jesús, su maestro, la persona que siempre los había acompañado, los iba a dejar. ¿Por qué me va a tener que dejar? Ah, ¿Y por qué uno de nosotros va a tener que traicionarlo para que nosotros hoy tengamos salvación? Eso no lo entendían, obviamente. Pero ahora nosotros sí lo podemos ver. Porque después de un tiempo, todas esas piezas que están desordenadas sí. empiezan a ordenarse. Y Amén. podemos ver este panorama completo. Amén. Así que qué bueno es Dios. Amén. Es Dios, porque incluso la muerte tiene un propósito. Sí, amén. Incluso la muerte tiene un propósito. Amén. Jesús les dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya. ¿Pero por qué iba a ser necesario que un maestro, que una persona hermosa, el amor, el Dios en la tierra, muriera? ¿Por qué iba a ser necesario que eso pasara? Por nosotros hoy. Y para que los mismos discípulos pudieran empoderarse de la palabra. Porque Jesucristo no solamente quería estar con ellos físicamente, sino que Jesucristo también quería estar en ellos. Amén. Y eso es lo mismo que Jesús nos ofrece hoy. Nos hace esta invitación de poder morar en nosotros. Amén. Y te dice hoy que todo lo que sucedió un día, lo que sucederá y lo que está sucediendo hoy, tiene realmente un propósito. Y ese propósito es el que debemos testificar a otros. Amén. Así que esa es la invitación de hoy. Amén. Recuerde, póngase sobre sus pies